No voy a adornarlo. Los enterré yo misma, con estas manos que ya no pueden abrir un frasco sin pedirle permiso al dolor, con la pala que heredé de mi padre o de quien creí toda mi vida que era mi padre. Y sí, ahora sé que no lo era. Sé que ninguno de los dos lo era. Lo digo de entrada para que no te confundas con el tono. No busco lástima. Busco que me escuches hasta el final, porque hay verdades que si se cuentan de golpe suenan a delirio. Y no, esto no es un delirio. Es la memoria de una mujer vieja que encontró su nombre enterrado bajo tablas y mentiras. Me llamo Luesa Rin, aunque si me preguntas quién fui antes, te diré que un brazalete infantil tenía grabado Arel. Lo encontré tarde, como todo. Ahora tengo 72. Vivo sola en la misma casa con patio donde pasé la mayor parte de mi vida. A la derecha, el cobertizo de láminas que Marve levantó cuando yo tenía 16 y dijo que era para las herramientas y los tiestos. A la izquierda, el limonero que mi supuesta madre, Drena, cuidaba como se cuida un secreto, con demasiada agua por las noches y demasiada sombra durante el día. Crecí creyendo que tenía unos padres discretos, callados, modestos. El barrio antiguo nos conocía desde siempre. Las vecinas decían que Drena era buena con las plantas y mala para los abrazos, que Marve era trabajador, porfiado, mejor con la madera que con las palabras. Yo era la hija única que llegó tarde, como si la cigüeña hubiera perdido el mapa. Nunca pregunté demasiado. No me sobró la infancia, tampoco me faltó pan. El cariño. Bueno, el cariño tenía horarios como la farmacia de la esquina. Cerraba los domingos por la tarde y yo nunca supe por qué. Hubo un día en que todo empezó a oler raro. Fue cuando mi hija... Sí, yo también fui madre. La vida no pregunta si estás lista. Se hizo una ecografía de rutina y el médico, con esa voz que tiene el que no sabe que está abriendo un pozo, dijo: curioso lo del factor RH, ¿no? Yo no entendí. El hombre habló de compatibilidades, de improbabilidades, de matemáticas sanguíneas que no cuadraban entre mi madre y yo. Salí del consultorio con una sonrisa de compromiso y la cabeza como un pan crudo que no termina de subir. Volví a casa. Drena estaba podando el limonero. ¿Te sientes bien?, preguntó sin mirarme. Le dije que sí, porque tenía 40 y tantos y todavía no había aprendido a contestar con la verdad. Pero esa noche abrí un cajón que nunca abría, el del costurero de lata con flores descoloridas. Entre dedales, agujas y cintas que olían a alcanfor, encontré un brazalete mínimo, de esos que se les pone a las criaturas para que no se pierdan en el hospital. Arel, decía, no Luesa. Arel. Se me heló la lengua. Me senté en el suelo. Puse el brazalete sobre la palma como si pesara toneladas. Guardé el descubrimiento como quien guarda una cerilla encendida en el bolsillo. Ese mismo mes, encontré un álbum de fotos escondido en la parte alta de la cómoda grande, esa que Marve jamás permitía que moviéramos. Las primeras páginas eran normales. Una niña de brazos, mi cara redonda, una cuna, la cocina. Pero la cocina no era nuestra cocina. Las paredes de fondo eran verdes, no blancas. Las cortinas tenían un estampado de hojas que yo nunca había visto en mi casa. El suelo de mosaicos mostraba una grieta en el lugar donde en nuestra casa jamás hubo grietas. Alguien sonreía detrás de mí, pero el borde de la foto le cortaba la cara. Y en el margen, una anotación a lápiz casi borrada. Primera semana, Arel duerme bien. ¿Arel? ¿Quién se llamaba Arel en una casa donde yo siempre fui Luesa? Si te digo que me temblaron las rodillas, te miento. Se me aflojaron los huesos de adentro, los que no tienen nombre en el atlas. Cerré el álbum. Lo devolví a su escondite. Bajé a la cocina. Drena colaba café. Le pregunté con suavidad si alguna vez me llamaron de otra manera. Ella tardó demasiado en contestar. No seas ridícula, dijo por fin, con un tono que reconocí de otras batallas. El tono con el que se tapa una fisura con barniz. Esa noche, Marve llegó con un rollo de malla para reparar el cobertizo. Tenía serrín en las manos y el olor de siempre a tabaco barato. Le mostré el brazalete. Lo miró como si fuera un insecto. «Chucherías», dijo, y se lo guardó en el bolsillo. Al día siguiente, ya no estaba en el costurero, ni en su chaqueta, ni en ningún cajón. «No sé de qué hablas», me dijo cuando pregunté. «Siempre estás inventando».
Ese inventando me acompañó como una bofetada mal curada. A veces la verdad no llega en un trueno, llega en papelitos, en voces de ancianos que tropiezan, en nombres que se repiten. La comadrona del barrio, Edith Sola, vivía a 2 calles. Siempre fue esquiva conmigo, como si verla le despertara migrañas. Fui a visitarla con el pretexto de preguntarle por una receta para el dolor de cabeza. Le hablé del RH, del brazalete, de las fotos. En cuanto mencioné Arel, me cerró la puerta en la cara. En este barrio no se remueven tumbas, dijo del otro lado. A mí me mordió la frase, porque las tumbas son como los secretos. Si no los remueves, a veces te tragan. Días después, Alio Ben, el cartero jubilado que todavía hace rondas por nostalgia, me detuvo en la esquina. Tengo algo que se me traspapeló hace décadas, dijo, como si estuviera contando un chiste. Me dio una carta amarillenta, sellada, con el borde comido. El remite, Naisa Balk. El destinatario, a mi hermana, C. Liras 7. La carta nunca llegó. Alio confesó que la encontró detrás de un mueble cuando cambiaron la oficina de correos, guardada en un sobre con otros olvidos. Me dio por quedármela, no me preguntes por qué. Ahora creo que es tuya, Luesa. No fui a casa. Me senté en el banco del parque, debajo de una bugambilla que tiraba flores como lágrimas cansadas. Abrí la carta con cuidado. Era de 1974. Naisa escribía en presente con una letra apretada. Arel nació bien. Eder está loco de alegría. Los vecinos de enfrente nos han traído sopa. Drena dijo que si necesitaba descansar, ella me cuidaba a la niña. Me incomoda cómo mira la cuna, pero Eder dice que son imaginaciones. Edith vino anoche y me dijo que no habrá a nadie si estoy sola. No puedo sacarme de encima la sensación de que nos vigilan. Me quedé clavada en esa frase, en esa palabra, vigilan. ¿Quién vigila? ¿Para qué? ¿Por qué mi nombre de brazalete estaba en esa carta? ¿Por qué yo, Luesa, leía sobre Arel como si me mirara en un espejo ajeno? Llevé la carta a casa como quien lleva una bomba que no entiende. Se la puse a Drena sobre la mesa. Explícame, le dije. No lo pedí, lo exigí. Ella se quedó dura con las manos pegadas a las rodillas. No sé quién es esa gente, dijo. Mentira. Era una mentira de las que arrugan la cara. Marve, dile tú algo. Él entró en la cocina, miró la carta sin tocarla y la empujó con un dedo hacia la orilla, como si quemara. Basura, dijo. Historias de locos. ¿Quién te dio esto? No respondí. Aprendí que no se le da el origen de la pólvora al que camina con cerillas. Podría contarte que me sentí traicionada, pero lo que sentí fue peor. Me sentí descolocada, como una silla a la que le cambian el sitio de un día para otro y choca con la mesa. Me acosté sin dormir, me levanté sin despertar. Empecé a mirar la casa como si fuera un museo de cera donde nada estaba vivo. La cómoda grande, ese altar donde Drena colocaba su Biblia y su limonero en miniatura. El cobertizo, con su candado siempre nuevo. Las fotos enmarcadas, todas en blanco y negro, todas con rostros recortados a la altura de los ojos, como si las miradas fueran lo prohibido. Pasó algo más. Obras en el cementerio viejo. Un verano de máquinas, polvo, ladridos. La ciudad decidió reordenar nichos y pasillos. Edith Sola, quizá buscando expiar alguna culpa, me dijo en el mercado que habían abierto un nicho con una lápida cuya inicial era N, B, y estaba vacío, lleno de piedras. Lo dijo sin mirarme. No sé de qué me habla, contesté en automático, y se me cayó una naranja de la bolsa. La cáscara reventó como un secreto apretado. Edith se agachó a recogerla y la dejó en el mostrador sin atrever a devolvérmela a la mano. Hay un momento en toda historia donde las piezas empiezan a querer entrar solas en su sitio, como si alguien soplara y los rompecabezas se ordenaran. A mí me llegó ese viento en forma de doble fondo. Estaba limpiando la cómoda grande, esa que nadie movía, cuando noté que el cajón de los manteles no encajaba del todo. Saqué todo y golpeé con los nudillos el fondo. Sonó hueco. Busqué un destornillador. Di vuelta el cajón. Quité 2 clavos. Debajo había recortes de periódico, amarillentos, recortados con tijeras pequeñas. Pareja desaparecida tras incendio menor en vivienda de la calle Carballo. Sin restos hallados. La policía baraja fuga voluntaria.
entre los recortes, un recibo de funeraria por servicio nocturno de traslado, a nombre de Marve Orgal, con fecha de 1974. No había nombre del difunto. No había dirección de recogida. Solo una hora, 3:40. La sangre se me fue al suelo. Sentí esa sensación de antes de desmayarse, pero me agarré a la mesa como si fuera a caerse el mundo conmigo encima. Llevé el paquete a la mesa de la cocina. Llamé a Drena. Ella se acercó tambaleando, como si tuviera los pies en agua fría. «¿Qué es esto?», pregunté. «Viejos papeles», dijo. «¿Qué servicio nocturno pagaron ustedes si en esta casa nadie se murió en 1974? Silencio. ¿Quiénes son Naisa y Eder? Silencio. ¿Quién es Arel? Silencio. Ese silencio tenía 30 años apilados y un olor a telaraña. Esa noche me fui a dormir a la habitación que daba al patio. Por la ventana veía el cobertizo recortado contra el cielo sin estrellas. Alguien, alguna vez, dijo que el patio era un tesoro. Privacidad en un barrio de patios ajenos. A mí me sonó a fosa. Me quedé mirando el candado. Brillante, nuevo, absurdo. ¿Por qué un candado nuevo en un lugar con herramientas viejas? ¿Qué guardaban ahí aparte de limas, ganchos, una vieja carretilla oxidada? A la mañana siguiente, tomé el duplicado de la llave que yo misma le había pedido a Marve hacía años, por si un día te pasa algo. Nunca me la negó porque pensó que nunca iba a usarla. Abrí el cobertizo. Adentro, además de las herramientas y los tiestos, había una alfombra de goma bajo la que el suelo se notaba distinto. Liso, no. Suelto. Una sensación de tierra que se movía con facilidad. Levanté la goma. Debajo, tierra húmeda, más oscura que la del resto del patio. Con la mano toqué, deshice, clavé los dedos como quien busca un anillo perdido. No me preguntes si esperaba encontrar huesos. No sé qué esperaba. Lo que sí sé es que esa tierra no tenía la edad de un patio. Tenía la edad de un escondite. Desde ese día dejé de preguntar con la voz. Empecé a preguntar con la casa. Cada tabla, cada ladrillo, cada grieta. Abrí otra vez el álbum y conté los azulejos de aquella cocina verde. La misma cantidad que tenían los pisos de la casa de enfrente, la que acababa de venderse hacía poco por herencia. Fui a ver a Alio. Me contó algo que se me clavó. Marve trabajó un tiempo de noche en la consulta del doctor Dimas como conserje. El doctor Dimas fue quien firmó muchas defunciones en los 70. Muchos viejos se fueron solos. Algunas firmas, con prisa. ¿Una red? No lo sé. Un circuito de favores, seguro. Me presenté en casa con todo. La carta, los recortes, el recibo. Mi brazalete que nunca regresó, los ojos ardiendo. Cerré la puerta. Eché el pestillo. No porque me diera miedo que entrara alguien, porque me daba miedo que ellos salieran corriendo a esconderse en la comodidad de siempre. Se sientan, dije. No levanté la voz. A veces basta con no dejar hueco al aire. Se sentaron. Drena en su silla de siempre. Marve en la silla que rechinaba. Puse los papeles sobre la mesa. Hoy me dicen la verdad. Te lo contamos mañana, dijo Drena, con esa treta vieja de posponer lo inevitable. Hoy, repetí. Para ti fue un día cualquiera, dijo Marve con desprecio. Para nosotros fue... Se calló. Se le quebró algo en la garganta. Yo vi por primera vez una grieta en su madera e insistí. ¿De dónde me sacaron? Drena habló primero, como si hubiera ensayado la frase y al fin encontrara el día. No podíamos tener hijos, dijo. Yo me caí de un árbol a los 8 años. Nadie me curó bien y... Me importaba poco. Mi paciencia estaba atada con un hilo. La noche que nació esa niña, dijo señalándome, Naisa gritaba como si el cuerpo se le fuera a romper. Erit vino, ayudó. Eder salió a por medicinas. Yo cruzamos, porque te habíamos visto por la ventana. Te habíamos oído llorar. Erit se fue. Naisa se quedó dormida. Yo te cogí un segundo. Solo un segundo. Marve la miró como si la odiara y la amara a la vez. No fue un segundo, dijo. Fue un camino de ida. ¿Qué hicieron?, pregunté, y la pregunta se me quebró en la lengua. Marve apretó los dientes. Fue un accidente, soltó. Drena negó con la cabeza. No, dijo. Nada fue un accidente. Eran las 3 y algo. Arel lloraba. Naisa sonaba débil. Yo dije,
Quédate con nosotros unas horas, solo unas horas. Marve, di la verdad. Él golpeó la mesa y los recortes saltaron. Se cayó, gritó. El grito me atravesó como una cuchilla. Se cayó al suelo. Yo intenté. Drena le cortó. La empujaste cuando quiso quitarme a la niña. El silencio de después fue un agujero profundo. Me mareé. Agarré el respaldo de la silla. ¿Y Eder? Pregunté en un hilo. Entró después. Yo le dije que la niña se había puesto azul, que Erit se la llevó. Él se volvió loco. Llamó al médico. Vino Dimas. Dijo que a veces la vida es injusta. Drena hablaba como quien se vacía por fin de una piedra que le aplasta el pecho. Y a mí, dije, ¿qué hicieron conmigo? Marve se pasó la mano por la boca como si quisiera borrarse palabras. Te trajimos. Cruzamos contigo envuelta en la manta. Erit no volvió. Dimas firmó. Nadie preguntó. Eder se quemó por dentro, después por fuera. Hubo un fuego pequeño. La cocina. Lo arreglamos. Ningún cuerpo. Solo humo. Me senté. No podía con mi peso. Era la escena que había intentado evitar toda mi vida, la del monstruo que se encuentra al fin con su propio espejo. Pero había algo más. El recibo de funeraria, señalé. Drena asintió. Trasladamos cosas, nada más. Cosas. ¿Cómo se traslada la culpa? ¿En cajas? ¿Con la tapa clavada? No levanté la mano. No pegué gritos. No rompí platos. Hice algo más cruel. Les hice leer la carta de Nisa en voz alta. Arel nació bien. Los vecinos trajeron sopa. Drena se detuvo. No pudo seguir. Sigue tú, le dije a Marve. Él leyó con voz de serrucho viejo. Cuando terminó, no nos miramos. Había una presencia en la cocina, y no era Dios. Te voy a pedir que respires conmigo un segundo. No voy a romantizar a nadie. Yo no fui buena. Ellos no fueron demonios de película. Fueron cobardes con hambre. Yo fui hambre con memoria. En esa cocina, a las 4 de la tarde de un miércoles cualquiera, se decidieron destinos con la torpeza de las manos que nunca aprendieron a pedir perdón. Pasaron horas. Yo no los dejé levantarse. No por maldad, por necesidad. La verdad, cuando está apretada, si se queda a medias, hace úlceras. Les serví agua. No probamos bocado. Las voces cambiaron de tono. Marve empezó a sudar frío. Drena temblaba de mentón. La tarde cayó. Encendí la luz del techo, ese tubo que siempre parpadeaba cuando la humedad subía. Los puse a hablar otra vez. ¿Qué hicieron con la manta? Pregunté, porque a veces la única manera de seguir con vida es fijarse en los detalles. La quemamos, dijo Drena. La quemé, corrigió Marve. Discutieron por eso. ¿Por quién puso la manta en el fuego? ¿Por quién cerró la ventana? ¿Por quién firmó? ¿Por quién guardó el recibo? ¿Por quién escribió el primer "Somos padres" en un papel de colegio? Y ahí lo comprendí todo. No eran mis padres. Eran los vecinos de mis padres. Lo dijeron por fin, sin rodeos, cuando la noche estuvo lo bastante negra como para que las palabras no salieran por las rendijas. No éramos tus padres, Luesa. Yo escuché a Arel. Fue el único momento en que me permití llorar. Una sola vez. Como una tubería que suelta el aire y luego vuelve a hacer agua. Sé lo que estás esperando que te cuente, y lo haré, pero a mi manera. Antes necesito pedirte algo, con cariño y claridad. Si estás escuchando hasta aquí, ayúdame a que esta historia llegue donde tenga que llegar. Dale me gusta, por favor. Verás un botoncito con forma de corazones o un pulgar, apriétalo. Y suscríbete tocando el botón negro que dice suscribirse. No tiene pérdida. Es ese rectángulo que se pone claro cuando lo activas. Muchas de nosotras no somos amigas de la tecnología, y está bien, te acompaño. Un toque y ya. Gracias. Lo que voy a contarte ahora te puede partir algo adentro, y no quiero que te vayas sola. La noche se hizo más ancha en mi cocina. Yo no los insulté, les pedí que siguieran. Les pregunté si alguna vez buscaron a Eder. Se fue del barrio, dijo Drena. A nadie le importó. A mí sí. Me importó en ese instante como si me costara la piel. ¿Y Erit? Pregunté. ¿Cayó? Dijo Marve. Como todos, a veces cuando la verdad aparece, uno quiere que después llegue un manual. No llegó. Llegó el cuerpo. El cuerpo de Marve empezó a quejarse. Un dolor en el pecho, dijo, como si le hubieran clavado una madera por dentro.
Le ofrecí ir al hospital. No aceptó. El orgullo masculino es un animal que se muere a sí mismo. Drena entró en pánico. Empezó a hiperventilar. Yo puse un vaso de agua, le dije que se calmara. Se atragantó. Y en ese atragantarse, su cuerpo hizo lo que hacen los cuerpos cuando se olvidan de que están vivos. Se cruzan. Marve, intentó levantarse. Se tropezó con la pata de la mesa. Cayó mal. Me miró como si yo tuviera una cuerda en la mano. No la tenía. Tenía la certeza. No fue un plan. Si te digo que lo planifiqué, te miento. Si te digo que quise exactamente eso, me quito humanidad. Lo que pasó se me fue de las manos como se va un cubo por las escaleras cuando tropiezas con un peldaño roto. Podría haberse evitado. Quizá, si los hubiera querido salvar. No los quise salvar, y eso sí, lo digo sin temblar. Marve empezó a ponerse morado alrededor de la boca. Drena gritó mi nombre con una E, que no era la letra de una madre. Era la letra de una mujer que se ahoga en su propio miedo. Llamé a emergencias. Tardaron porque viven lejos de las casas donde el apellido pesa menos que la calle. Les describí síntomas. Les dije que respiraran. Les dije muchas cosas que ya no importan. Cuando llegaron, Drena estaba tirada en el suelo, la frente sudada, la mirada ida. Marve, sentado contra la pared, con la mano en el pecho, respirando como un perro viejo después de correr demasiado. Los atendieron. Les pusieron oxígeno. Preguntaron si había de todo. Sí, había de todo. Papeles, cartas, recibos. No los vieron. No era su trabajo. Se los llevaron. Yo me quedé con la mesa desierta, con los recortes como hojas de otoño, con el cobertizo mirando por la ventana como un ojo sin párpados. No dormí. Esperé sentada en la silla que rechina. A las 5 sonó el teléfono. El hospital. Señora Rin, uno se complicó, la otra está en observación. No dijeron nombres. Yo sabía cuál era cuál. Me duché. Me puse el abrigo. Fui. En la sala de espera, la televisión hablaba sola. Un médico joven con unos ojos que no habían visto aún todas las maldades del mundo, me dijo que Marve no superó el episodio. Infarto, dijo. La palabra que se usa para resumir demasiadas cosas. Drena estaba sedada. Le pregunté si se iba a quedar. Me dijeron que probablemente sí, unos días. Volví a casa con las manos vacías y la cabeza como un globo desinflado. Durante una semana, fui al hospital con la puntualidad de una misa. Llevé a Drena ropa limpia. La miré dormir. Cuando despertaba, no hablábamos del tema. Me contaba del limonero. Se seca si no lo riegas de tarde, decía. Yo asentía. Pensaba, el limonero va a sobrevivirnos a todas. Una tarde, al tercer día, me agarró la muñeca con fuerza de joven. Yo te quise, dijo. Fui honesta. No lo suficiente para reconocerme. Cerró los ojos. No volvió a abrirlos al día siguiente. Paro respiratorio en la madrugada. No me tembló la barbilla. Me tembló el alma en un lugar donde nadie ve. Ahí fue. Ese fue el momento que nadie te enseña a gestionar. Llamar a la policía y decir ¿qué? ¿Que una vieja escuchó la verdad tarde? ¿Que se le murió la gente en la cocina cuando debía? Nadie me hubiera creído, o sí, pero era 1996. Todavía existían papeles que se perdían sin internet que los reclamara. Todavía se podía escribir «se mudaron» en una tarjeta de correos y el mundo aceptaba que la gente desaparece aunque pague luz. Volví a casa. Me quedé parada ante el cobertizo largo rato. El candado brillaba bajo la farola. Abrí, saqué la pala. No lo romantices. No fue una escena de novela. Fue trabajo. El trabajo que ninguna mujer debería hacer y que yo hice por mí, por Naisa, por Eder y por Arel, que fui yo y no fui yo. Cavé de noche, con la luna baja, disfrazando sonidos bajo el tren que pasaba. El suelo cedió porque ya había cedido antes. Saqué tierra húmeda, que olía a algo que siempre había estado ahí. No voy a describir más. Te doy el respeto de no darte estampas. Te doy, sí, la imagen del esfuerzo. Brazos viejos empujando una pala, espalda doblada, respiración que recuerda a alguien pariendo. No era parir, era enterrar. ¿Por qué los enterré aquí y no en un cementerio? Porque ninguno de los dos tenía sitio en la tierra donde se reza por los que se fueron en paz. Porque el patio había sido cómplice.
porque cada limón de ese árbol había crecido abonado con la mentira de somos familia, porque necesitaba cerrar el círculo donde se abrió, y porque, a veces, la justicia no llega con togas, llega con sudor y silencio. Después cerré, tapé con tierra, regué para que el color se igualara, puse la alfombra de goma. Yo misma clavé 2 clavos más para que no se moviera. Me senté en el suelo del cobertizo, lloré sin ruido, abrí la puerta, volví a la casa, calenté sopa, me la comí de pie, mirando la pared. Era medianoche. Nadie llamó, nadie preguntó. Nadie nunca pregunta cuando la culpa se entierra bien. Al día siguiente, hice 2 cosas. Fui a la oficina de correos y dejé 2 cartas preparadas que venía practicando desde hacía meses. Una para la compañía de electricidad, otra para el banco. Traslado por motivos familiares, decían. Firmadas por Drena y Marve, con la letra que emulé durante semanas de una lista de la compra que guardé para ese propósito tonto y necesario. Nadie sospechó. La burocracia es un animal que se guía por sellos, no por latidos. Hablé con Alio. Le pedí que si alguien preguntaba por ellos, dijera la palabra mágica, se mudaron. Él me miró con esos ojos de cartero que han visto demasiadas despedidas por el ojo de la puerta. No preguntó. Me dejó una bolsa de pan duro en el banco del portal la semana siguiente. No sé si fue complicidad o compasión. A estas alturas confundo ambas cosas. Erit sola no volvió a mirarme. En el mercado pasaba por otro pasillo. Un día me alcanzó apurada y me dijo en voz baja, no fui yo. No supe si hablaba de 1974 o de mi cobertizo. Yo le agarré los dedos fríos. Yo tampoco, le respondí. Quise decir, yo tampoco sé en qué momento dejé de ser hija para convertirme en hueso que cava. Los años siguieron haciendo su trabajo gris. El cobertizo recibió pintura nueva gracias a una obra del ayuntamiento. Me regularizaron el patio. Nadie levantó el suelo. El limonero siguió dando frutos exagerados. Mi hija creció, se fue a otra ciudad. Cada tanto venía y me decía, mamá, ojalá hubieras tenido otra vida. Yo le acariciaba el pelo. No le conté. No entonces. Hay verdades que se heredan si no se envuelven bien. La mía quería morir conmigo, lo confieso. Pero a veces la lengua y el corazón pactan que no se van a dejar ninguna deuda pendiente en el cajón. Hace unos años, ya con el temblor en las manos más terco, fui al cementerio viejo. Busqué la lápida con la inicial NV. La habían cambiado de sitio, el mapa de nichos se había modernizado, muchas cosas se habían perdido en la transición. Me senté en un banco, llevé limones del patio, los dejé en un rincón donde nadie los recogiera. Me llamé Arel, dije, sin nadie escuchándome, y volví a casa tarde. Esta historia no tiene héroes, tiene decisiones, tiene cobardías que paren monstruos, tiene mujeres que empujan el día con la espalda para que no caiga encima de las criaturas. Tiene cartas que se quedan en cajones de correos, recibos que guardan más muerte de la que dicen, comadronas que tienden la mano y luego la esconden dentro del delantal. Y tiene patios, patios donde crece lo que no debería crecer. ¿Me arrepiento? No, suena frío, lo sé. No me arrepiento de haber obligado a 2 viejos a decir la verdad en mi mesa. No me arrepiento de haberles leído una carta que llevan 30 años evitando. No me arrepiento de haber cavado. Lo que sí lamento es no haber sabido mi nombre a tiempo. Lamento que Naisa escribiera Arel nació bien y que nadie contestara esa carta. Lamento a Eder mirando una cuna vacía que él creyó que el destino había reclamado. Lamento haber arrullado mi infancia al compás de una mentira. Pero arrepentirme, no. El arrepentimiento sirve para dormir. Yo necesito despertarme. Te dirán que la justicia es ciega. En mi casa, la justicia tuvo ojos, los míos. En mi patio la justicia tuvo manos, las mías. Y en mi historia, la justicia tuvo una pala. No hay dignidad en eso, tampoco hay gloria. Hay, con suerte, una reparación a destiempo que impide que los fantasmas sigan abriendo y cerrando la puerta todas las noches. Si te queda algo por dentro que quieras decir, escríbelo. Yo ya hice mi parte. Te repito con cariño, dale me gusta, que es un gesto pequeño,
pero hace que otras escuchen. Suscríbete con ese botón negro que dice suscribirse para que volvamos a encontrarnos. Y cuéntame si alguna vez encontraste en tu casa una palabra que no te pertenecía. A veces de eso se trata, de regresar un nombre a su dueña. Perdón por la longitud, perdón por la pala en mitad del relato. Estas historias no caben en una tarde. Me necesitaba decir esto antes de irme. Gracias por haberme sostenido la mirada. Mañana, si el cuerpo me presta voz, vuelvo a sentarme en esta mesa para contarte otra cosa. Quizá algo más liviano, quizá no. La vida pocas veces pregunta. Yo hoy elegí responder. Y para que no te quedes con la duda, sí, limpié la tierra de las uñas con el mismo cepillo con el que Drena frotaba el piso los domingos. Lo dejo aquí, por si alguien alguna vez quiere saber de qué color es el barro cuando cubre una mentira. No hace falta que lo vean. Basta con que lo huelan. Yo ya no huelo más. Me quedé sin olfato la noche que abrí el cobertizo. Pero eso es otra historia, que quizá empiece con una pregunta aún más torpe. ¿Cuándo fue la última vez que regaste un limonero a medianoche?